Fernando Godo en la casa para seguir repasando pasajes de la historia imprescindibles que debes tener en cuenta para entender la relación de Cuba con los Estados Unidos, para conocer la historia de los Estados Unidos, para repasar momentos significativos. Fernando Godo, bienvenido. Gracias. Gracias a ti y gracias por este obsequio que me acabas de dar. No sé si lo ven. Un detalle para el señor de la historia. Estados Unidos, 250 aniversario. Como debe ser. 1776-2026. Como debe ser. Fernando, cada vez que en Cuba se habla del anexionismo, es como que esa persona apestaba. Decían, oh, este es un anexionista. Los términos independentistas eran mejor vistos. Sin embargo, Cuba es un país al que le han robado la independencia y que está sumida en una dictadura cruel por más de 60 años. Pero esto tiene mucho más para atrás. ¿Cuándo se empezó a hablar en los Estados Unidos del tema de la anexión con Cuba? Sí, vamos a empezar por Estados Unidos porque también se hablaba en Cuba y es bueno traer el tema. Estoy escribiendo un libro ahora sobre eso y me dio la idea de hablar porque hay cubanos aquí hablando de anexión ahora en el 2026. Normalmente, como tú dijiste, la idea siempre era el independentismo, las ideas martianas y esto. Bueno, vamos a ir a la historia, en el siglo XIX. Después que Estados Unidos empieza a conquistar territorio de lo que fue México y la guerra aquella con México y también la adquisición de Texas, hay un movimiento de demócratas en el sur de los Estados Unidos, que eran esclavistas todos, Partido Demócrata, siempre vale decir eso, que empezaron, sí, vamos a decirlo, empezaron a hablar de adquirir Cuba, pero adquirir Cuba para convertirla en un estado negrero de esclavismo. Esa era la idea porque era lo que ellos eran. Y eso se empieza a hablar hasta que, muy solapadamente, hasta que se empieza a conspirar. La primera conspiración de eso fue en 1854, que eso se hizo un manifiesto y todo, el manifiesto de Ostende. Esta gente fueron a reunirse a Bélgica, fíjate si estaban conspirando. Y el secretario de Estado, que se llamaba William Mercy, el presidente era Franklin Pierce, que era un demócrata, pero también, bueno, era esclavista, como todos los demócratas. Encomienda al secretario de Estado, lo que es Marco Rubio, que vayan allá y se reúnan los tres embajadores de las potencias líderes europeas. O sea, llamaron a Pierre Solé, que era el embajador en España, llamaron a James Buchanan, que era en Londres, y llamaron ahí tienen a James Buchanan, que fue después presidente, voy a hablar de los Estados Unidos, y llamaron a John Mason, que era de Francia. Se reúnen ahí y redactan un manifiesto. El manifiesto lo que decía, a grandes rasgos, era: vamos a adquirir Cuba, se la vamos a comprar a España, pero si España no quiere, se la vamos a quitar. Luego eso era una cosa muy entre ellos, pero como decimos en cubano, al embajador de España, Pierre Solé, se le va la lengua, lo habla no sé dónde, y el chisme llega aquí al Congreso de los Estados Unidos y se llama tremendo lío. Porque imagínate, estaban hablando, ahí tienen a Pierre Solé con un niño, ese era el embajador. Y bueno, él termina que tiene que renunciar a sus puestos diplomáticos, al Congreso que también estaba. Y eso como que se queda ahí, en ese momento. Ahora, hay otro punto aquí y es, ¿cuándo se comienza a hablar de la anexión por parte de los Estados Unidos, pero en Cuba? Cuba. Bueno, te digo que fue antes que eso, porque este manifiesto de Ostende fue en 1854, pero ya desde que empezó la guerra esta de aquí de Estados Unidos con México y eso, en Cuba hubo un movimiento de eso y se funda un club secreto que se llamó el Club de La Habana. Ahí había gente como Cirilo Villaverde, famoso escritor de Cecilia Valdés, y estaba un hombre que se llamaba Ambrosio González, que es un personaje bien importante en la historia de Cuba y casi nadie lo conoce. Ahí tienen a Ambrosio González. Y ese uniforme que tiene puesto ahí fue porque años después él estuvo en la guerra de secesión y fue coronel. Incluso cuando se empieza a armar en Cuba esto, esa gente por su cuenta se comunican, vienen aquí a Estados Unidos a buscar militares y eso para la anexión, para que se anexaran a Cuba. Y una de las gente con la que hablan fue el famoso general Lee, que después se metió en la guerra de secesión. Fíjate por dónde venía eso. Esta conspiración del Club de La Habana se asoció a lo que hizo Narciso López, que fue un militar español, aventurero,
que entró varias veces a Cuba tratando de eliminar el sistema del gobierno español, y la última vez lo cogen y lo fusilan. Pero Narciso López y Ambrosio González siempre estuvieron juntos en todos esos enredos. Lo que pasa es que esa última vez Ambrosio no fue y salvó el pellejo. Después él se queda aquí y se mete en la guerra de secesión. Ambrosio González es un cubano de una historia larga. Fíjate que después se fue para Cayo Hueso después de la guerra. Bueno, fue coronel. No llegó a general porque el presidente de los confederados, Jefferson Davis, le caía mal, pero tenía mérito para ser general. El único país de la región que no le dice gringo a los estadounidenses es Cuba. Nosotros siempre hemos querido ser de los Estados Unidos, Fernando. De hecho, cuando Cuba era colonia de España, los llamados americanos eran muy bien vistos ahí en Cuba y nunca fueron despreciados ni rechazados ni nada, a no ser con eventos de propaganda que hubo después, ya en época un poquito antes de Fidel Castro, pero eso se lo agradece a los comunistas que hacían todo este tipo de cosas. La población cubana no, ni con el español tampoco. Cuando se acabó la guerra, ¿se acabó? No hubo revanchismo. Fíjate que no hubo eso que por ejemplo sí pasó cuando se cayó Machado, que los cubanos ahí mataron a toda esta gente, los machadistas, y hubo mucho disturbio. Pero la anexión es tan vieja como esto que te estoy contando. Y si algo hizo José Martí es que convirtió a muchos anexionistas en independentistas. Y ahora lo que yo estoy mirando es que hay muchos independentistas que se están convirtiendo en anexionistas. Y estamos en el 2026, o sea, eso, y te lo digo, lo estoy mirando en las redes, y es una opción que se está hablando dentro de las tantas que se están manejando para Cuba, pero la historia está ahí, eso se está hablando hace casi 200 años, eso no empezó ahora. ¿Tú crees que este sería el mejor de los escenarios posibles en 2026? ¿Tú dices la anexión? Sí. La anexión es una cosa que hay que mirar, porque el problema no es lo que quiera Cuba, sino lo que piensa Estados Unidos. Y hay un problema grave que la gente no mira. La gente se piensa que es anexar a Cuba y así anexarla, ¿y cómo la vas a anexar? Si la anexas como Estado, Cuba tendría 2 senadores y alrededor de 14 o 15 congresistas, que serían mayormente republicanos. El Partido Demócrata no va a querer eso para nada. Y déjame decirte, si lo hubieran hecho en 1854, eran igual 2 senadores, porque eran por 2 senadores por cada estado, como siempre. Igual le caería, eran 9 congresistas con la población de Cuba de aquella época. Y esa fue una de las razones por las que también en 1854 se enfrió, porque tienes que ver la pugna de los partidos, si les conviene o no. Además de que necesitan 60 votos en el Senado, que normalmente nunca los van a tener, por lo menos ahora, porque los demócratas no van a querer. O sea que esto se complica, pero es un acontecimiento del que se está hablando hace siglos, el tema del anexionismo, muy latente en este 2026, cuando se vislumbran cambios definitivos en Cuba. Fernando Godo ha venido a repasar estos importantes parajes de nuestra historia. Gracias, Fernando, por tu tiempo. Gracias por la invitación y gracias por el regalo. Te espero pronto. Regresamos.